Sean mías bendiciones. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos nuevamente la oportunidad de estar aquí reunidos en familia, compartiendo, escuchando la palabra de Dios, sintiendo el amor fraternal, sintiendo todo el amor que Dios nos da a nosotros, poderlo compartir con sus hermanos. Es una bendición, ¿verdad, hermanos? Hoy estar aquí en la casa de Dios nuevamente compartiendo con ustedes. Yo quiero decirles, ¿ya están los niños? Que no es casualidad. Mi esposa hoy comenzó hablando sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre lo que vamos a hacer nosotros, la vida que llevamos. Las alabanzas que estuvieron hoy fueron hablando sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre la confrontación. Hermano, yo quiero decirle, hermano, que no es casualidad porque hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a hablar precisamente de ese tema. Yo quiero que antes de que comencemos, hermanos, vayamos a la palabra en Mateo 13, versículo 9. Mateo 13, versículo 9. Yo quiero que lo leamos todos en voz alta. ¿Está bien ya? Mateo 13, versículo 9, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Exactamente. Quiero que lo leamos todos en voz alta. 1, 2, 3. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo le pregunto a la iglesia el día de hoy, ¿todos tienen oídos? ¿Todos traen los oídos? Porque entonces este mensaje que vamos a hablar el día de hoy es para cada uno de nosotros. Dice que si tienes oídos, oiga. Hermanos, como les comentaba, hoy vamos a tener un tema que se llama el arrepentimiento, una doctrina olvidada. Antes de esto yo quiero que nos pongamos en manos del Espíritu Santo para que nos guíe. Señor, te damos gracias, Dios de los cielos, por este momento especial que nos regala, Señor, como iglesia, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu palabra de los cielos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por ese temor santo que colocas en nosotros, Dios mío, los cielos, Señor, al escuchar, Dios mío, y especialmente a mí, Señor, predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, Dios mío, Señor, que quites de mí toda sabiduría humana, Señor, que seas tu sabiduría divina, Señor, sobre ti, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea para construir, para levantar, para edificar, Dios de los cielos, que no sea nada para destruir ni derrumbar de los cielos, Señor. Padre, toma tu lugar en esta congregación, Dios mío, Señor, como cabeza, como autoridad, Señor. Y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, para que nos abra el entendimiento, Dios mío, Dios mío, Señor, para que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que escuchemos, Dios mío, Señor, entendamos, Dios mío, Señor, y vivamos tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra que te ha enviado de hoy, Señor, la colocamos en tus manos, en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Entonces decíamos que hoy el tema es el arrepentimiento es una doctrina olvidada. Hermanos, y es que increíblemente, aunque el mensaje del arrepentimiento se ha ido dejando a un lado en todos los púlpitos y en todas las prédicas, hermanos, debemos de saber que es necesario, nosotros debemos de saber como creyentes, como cristianos, que es necesario tenerlo en cuenta en cada minuto de nuestra vida. Es necesario que nosotros estemos practicando el arrepentimiento. Es necesario que nosotros estemos llevando el arrepentimiento a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fue un mensaje que Jesús recibió directamente de Dios, de su Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, Jesús dijo muy claro que el mensaje que él predicó lo recibió directamente de su Padre. Juan 12:49 dice de la siguiente manera: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, entonces, en otras palabras, estamos diciendo que esta doctrina del arrepentimiento es un mensaje divino. No es cualquier mensaje, es un mensaje divino. Y por lo tanto, hermano, es importante colocarlo nosotros en práctica en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Necesitamos nosotros colocarlo en práctica y necesitamos nosotros cuidar este mensaje del arrepentimiento para que no sea alterado ni mucho menos sea ignorado. Es una doctrina que el Señor nos ha dejado a nosotros, que debemos de poner en práctica el arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, en los 4 evangelios nosotros vemos
que ahí encontramos el mensaje del arrepentimiento que el Señor Jesús predicó. Pero en el libro de Mateo capítulo 4 nos habla del comienzo del ministerio de Jesús, y exactamente en el versículo 17 nos dice que desde ese momento, desde que comenzó Jesús su ministerio, dice, desde que entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ese fue el mensaje, ese fue lo que el Señor Jesús comenzó su ministerio, diciéndole al pueblo, diciéndole a la gente que lo escuchaba, arrepiéntanse, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este mensaje vemos que fue el inicio de su ministerio. Y el inicio es lo que cuenta, el inicio es la base de lo que vamos a construir. Y el Señor inició su ministerio hablando de ¿qué? Del arrepentimiento. Este mensaje de Jesús le estaba llevando, era simplemente, lo estaba exhortando al pueblo. El mensaje que Jesús estaba entregando, estaba exhortando al pueblo. Con este mensaje estaba revelando su vana manera de vivir. Les estaba confrontando con la realidad. Una realidad, hermanos, que hoy en día se está repitiendo. Cuando el Señor les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca, le estaba diciendo, los estaba confrontando al pueblo que estaban viviendo una manera vana de vivir. Le estaba diciendo al pueblo que necesitaban cambiar, que necesitaban arrepentirse. Pero hermanos, la triste realidad es que hoy en día se está repitiendo y necesitamos de ese mensaje nosotros en nuestros púlpitos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todas partes, el mensaje ¿qué? Del arrepentimiento. Jesús le estaba diciendo que todo estaba mal en sus vidas. Jesús le está diciendo, no hay nada bueno en ustedes, todos son pecadores. Todos necesitamos un cambio total, necesitamos un cambio radical en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir. De eso se trata el arrepentimiento, que necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque estamos mal, hemos venido mal, venimos del pecado, de por sí somos pecadores. Y el Señor dice, necesitan ustedes tener un cambio radical en su manera de pensar, su manera de hablar y sobre todo su manera de vivir. Hermanos, tengamos en cuenta que Jesús, en medio de su sabiduría, Él sabía que esto se iba a repetir nuevamente. Y por eso envió a sus discípulos a una misión especial, pero con el mismo mensaje, que fueran a predicar ¿qué? El arrepentimiento. Lucas 24:47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. El Señor sabía que era necesario repetir la dosis. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre iba a regresar atrás al pecado. Y por eso envió a sus discípulos y les dijo en Lucas 24:47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén, comenzando desde nuestra tierra, desde nuestra casa, desde el patio de nuestra casa. Pero hermanos, lamentablemente con el tiempo eso ha cambiado. Y este mensaje se ha cambiado por mensajes de motivación, mensajes de prosperidad, mensajes de religiosidad, mensajes de humanismo, dejando a un lado el verdadero mensaje de Jesucristo, que es el arrepentimiento. Jesús nunca le dijo a sus discípulos que le hablaran a la iglesia, a la gente de humanismo, o que le predicaran de prosperidad económica o de religiosidad. Él les dio el mismo mensaje que había recibido de su Padre y les dijo, predíquelo fielmente, el mensaje ¿qué? Del arrepentimiento. Hermanos, es importante el arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús inició su ministerio enseñando esta doctrina del arrepentimiento. Y si nosotros vamos a mirar en la Biblia, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en su último mensaje que Jesús le envió a las 7 iglesias, a 5 de ellas les envió a decir, arrepiéntase.
Entonces, ¿es importante o no es importante? Jesús comienza su ministerio con el arrepentimiento, y a las 7 iglesias del Apocalipsis, a 5 de ellas les habla sobre ¿qué? Sobre el arrepentimiento. Ahora, veamos lo que nos enseña nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Acompáñenme por favor al libro de 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Vamos a comenzar a leer el versículo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Busqué otra versión, y la versión internacional es algo más sencilla. Dice de la siguiente manera: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta ¿en qué? En muerte espiritual. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos arrepentimiento. No es solamente confesar, sino traer arrepentimiento con su confesión. Vamos así al 2 Corintios, en capítulo 7, versículo 1. Dice de esta manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya dijimos a nosotros anteriormente que cuando comienza o cuando inicia una frase con el así que, se refiere a que nosotros debemos tener en cuenta lo que se acaba de decir anteriormente. O sea, cuando dice que así que, tenemos que tener en cuenta de qué estaba hablando el escritor en el pasaje anterior. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos nuevamente a lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Entonces vamos a decir, pero ¿cuáles promesas? ¿De qué promesas habla el apóstol Pablo? Si nosotros miramos el capítulo 16, del versículo 13 al 18, nos damos cuenta que las promesas que el Señor nos da es ¿por qué? Por andar ¿en qué? En obediencia. La primera promesa que el Señor nos da está en el versículo 16, nos dice que seremos templo de Dios. Escúchenme bien, hermanos, seremos templo de Dios. Segunda promesa, nos dice que Él habitará y andará con nosotros. Tercera promesa, Él será nuestro Dios. Cuarta promesa, seremos su pueblo. Versículo 18 y quinta promesa dice: será para vosotros por Padre. Y sexta promesa dice: vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo cuáles son las promesas que se tienen para nosotros? Dice la palabra de Dios que será nuestro Padre, que seremos el pueblo de Él. O sea, nos está dando una cantidad de promesas. 1 Corintios 17:13 dice: seré para él como padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia, como lo hice con aquel que fue antes de ti. Hermanos, y si no hemos entendido muy claramente lo que las promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos, vamos a leer un pasaje que todos conocemos casi de memoria, que todos recitamos de memoria. Primera de Pedro 2, 9, 10 nos dice de la siguiente manera: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Estamos claros o no estamos claros de las promesas de Dios? Amén. Hasta el momento estamos claros de lo que la palabra está hablando. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estamos viendo las promesas que tenemos nosotros, ¿verdad? Estamos viendo lo que el Señor está hablando sobre nosotros. Ahora, que ya sabemos nosotros y que tenemos bien claro cuáles son las promesas que nos está hablando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, continuemos leyendo lo que nos dice el pasaje. Dice que necesitamos ¿qué? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es la cita, pastor, por favor? La segunda de Corintios. Esa que acaba de decir. Sí, segunda de Corintios 7, 1. Entonces,
Continuemos, hermanos, leyendo el pasaje. Dice el 7:1. Dice, así pues, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el amor de ¿qué? En el amor de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a ver, lo que dice claramente, dice que nosotros necesitamos limpiarnos. ¿Qué es limpiarnos? Es despojarnos, es lavarnos, es quitarnos, es sacar de nosotros toda inmundicia, todo lo que esté contaminando nuestra carne y ¿qué? Y nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que vayamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es una santidad que yo estoy buscando, es santidad en el temor de Dios. Nosotros no vamos a limpiarnos por sí mismos. La palabra de Dios nos limpia. Entonces, es necesario, hermanos, que coloquemos en práctica eso. Nos está diciendo que necesitamos limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu. En el libro de Gálatas 5, nosotros, en ese libro nos enumera las obras de la carne, lo que contamina la carne. Vamos al libro de Gálatas 5, 19 al 21. La palabra del Señor en Gálatas 5, 21 nos dice de la siguiente manera. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, división, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿qué? De Dios. Hermanos, si nos damos cuenta, la lista es larga. Esta lista es larga y necesitamos nosotros revisar en cuál de estas áreas que menciona la palabra estamos nosotros contaminados. Necesitamos revisar en cuál de estas áreas estamos contaminados, hermanos. No se trata de confesar. Necesitamos renunciar a todo pecado que nos está contaminando. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando en santidad en el temor de Dios. Yo quiero repetir nuevamente. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, escúchenme bien, la palabra de gente que tiene oídos que oiga. No estoy señalando a nadie, no estoy criticando, estoy llevando la palabra al Señor. Y estas son las obras que se manifiestan, que contaminan la carne. Hermanos, déjenme decirle que no somos nosotros exentos en ninguna de ellas. Todos los que estamos aquí podemos ser practicantes de esto ocultos. La palabra de Dios dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. ¿Qué se vive el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios están hoy estables? ¿En cuántos matrimonios no se encuentra la infidelidad? ¿En cuántos matrimonios no estamos viendo nosotros que el adulterio? Estamos viendo hoy en día la fornicación, la inmundicia, la lujuria. ¿Por qué la palabra del Señor habla de idolatría? Porque las iglesias hoy en día están llenas de idólatras. No personas que siguen al Señor ni su palabra, sino personas que levantan ídolos, que viven y sueñan con sus ídolos y que le creen más a sus ídolos que a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Repito, hermanos, la lista es larga, la lista es grande. Y el Señor nos exhorta a que nos revisemos si en nuestra carne tenemos nosotros que limpiarnos de alguna de estas obras que están contaminando nuestra carne. Hermanos, esto que estamos hablando es palabra del Señor. No es palabra mía, es palabra de Dios. El Señor nos está exhortando a que nosotros como iglesia, si queremos tener una santidad, necesitamos tener ¿qué? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. No se trata solamente de confesar, Señor, perdóname por el pecado, no, tener arrepentimiento. Entonces la lista es larga. Esto en cuanto a la carne. Ahora en cuanto al espíritu, también es necesario que nosotros nos limpiemos de toda contaminación.
¿verdad? Ya estamos hablando, ahora pasamos a hablar del Espíritu. Efesios 4, 31, 32 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La pregunta que yo hago el día de hoy: ¿cuántos cristianos, cuántas personas que dicen llamarse cristianos creyentes, que están en las iglesias, que van cada 8 a las iglesias, que están en la palabra de Dios, personas que están supuestamente en un grado espiritual avanzado, pero cuántas personas de estas andan con raíces de amargura en su corazón? ¿Cuántos cristianos conocemos nosotros, hermanos, que andan con esa amargura en su corazón? ¿Por qué? Por cosas del pasado, por cosas que han vivido en su pasado, en su infancia, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con los que sean, hermanos. Tienen una raíz de amargura en su corazón y esto afecta su vida espiritual. ¿Por qué? Por solamente la falta de perdón. ¿Cuántos que se llaman cristianos, la ira y el enojo los dominan? Sabiendo que la palabra de Dios dice en Efesios 4:26: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tú tienes derecho a airarte, pero no a acostarse con la ira y vivir con la ira y permanecer con la ira toda tu vida. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántos cristianos no han podido dominar su lengua y practican la murmuración y el engaño continuamente, o tienen la acción o el hábito de estar maldiciendo? Hermanos, arrepentimiento no es solamente llorar cuando se escucha una prédica o una alabanza. Arrepentimiento no es sentir tristeza por haber pecado. El arrepentimiento trae dolor al corazón. El arrepentimiento trae dolor a su corazón porque el pecar produce dolor. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y me produce dolor el que yo siga andando nuevamente ahí, pisoteando la sangre de Jesús. El arrepentimiento produce dolor en el corazón. Hermanos, y es que el pecar tiene que dolernos. El pecar tiene que dolernos, porque Cristo murió por eso, por tus pecados y por los míos, para que nosotros sigamos viviendo las mismas cosas. El arrepentimiento no es solo confesión de pecados. La confesión es parte del arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento está compuesto por confesión y renuncia. Tú tienes que confesar tus pecados y renunciar a tus pecados. Renunciar a ellos. ¿Para qué? Para que no sigas ahí andando, caminando sobre la misma porquería en que hemos nosotros estado viviendo. Entonces, tiene que tener confesión y renuncia. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de confesar y apartar del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. El que los confiesa y renuncia y se aparta, reciben ¿qué? Misericordia, hermanos. Porque déjenme decirles algo, hermano, muy importante. Muchos confiesan sus pecados, pero no se arrepienten. Y es que es muy diferente yo confesar mis pecados a arrepentirme. Muchas veces se hace una prédica y el pastor dice: le invito al frente a las personas que quieran pedir perdón y es con
pecados. Y la gente me dice, Señor, perdóname por esto, pero no se arrepienten porque salen de aquí y vuelven y cometen lo mismo. Y si tú te arrepientes en tu corazón, créeme que ese arrepentimiento trae el sentimiento de alejarse del pecado, de renunciar de lo que estamos hablando. Veamos dos ejemplos de confesiones sin arrepentimiento, porque es que hay confesión sin arrepentimiento. En el libro de Éxodo capítulo 7, 8 y 9 encontramos la historia de las 10 plagas de Egipto, ¿de acuerdo? En el capítulo 9, versículos 27 y 28 encontramos a Faraón confesando su pecado para deshacerse de las consecuencias, porque ellos ya no podían vivir más con las plagas que han recibido, que el Señor les ha mandado por su orgullo y su desobediencia. El versículo 27 y 28 dice de esta manera: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Le dice Faraón, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Hermanos, aquí estamos dando en cuenta que Faraón no estaba arrepentido, ni Faraón estaba buscando el perdón. Faraón estaba simplemente confesando su pecado. ¿Para qué? Para que las consecuencias le fueran quitadas de él. Porque si Faraón llegara con arrepentimiento, hubiera llegado a decir, ya Abraham, venga, ore al Señor para que me quite eso que está sobre mí. Entonces, hermanos, simplemente confesó su pecado. ¿Para qué? Para que las consecuencias que estaba sufriendo le fueran quitadas de ellas, hermano. Así pasa con muchos cristianos. Su pecado, confiesan su pecado cuando se sienten con el agua al cuello, cuando se sienten ahogados, cuando se sienten que la vida les está dando duro, confiesan su pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando la gente se siente con el agua hasta el cuello, confiesan el pecado esperando que el Señor les quite todas las consecuencias que tienen encima. Pero no se dan cuenta ni saben que el Señor conoce los corazones y que el Señor conoce las intenciones del Espíritu. Por eso es necesario que cuando pidamos perdón vengamos con un arrepentimiento genuino de corazón. No simplemente pedirle perdón a Dios, ¿para qué? Para que nos quite a nosotros lo que estamos sobrepasando, hermano. Entonces, no importa cuántas veces confesemos nuestro pecado si no hay arrepentimiento, porque seguiremos en lo mismo. Si tú confiesas tu pecado y no te arrepientes, créame que vas a seguir pecando exactamente igual. Entonces, no importa, hermano, cuántas veces confesemos nuestro pecado, si no hay arrepentimiento, seguiremos en lo mismo. Mis amados, el arrepentimiento produce la necesidad de renunciar y de apartarnos del pecado. Eso es lo que produce el arrepentimiento, la necesidad de renunciar a lo que yo estoy viviendo, la necesidad de renunciar, de limpiarme, de hacerme a un lado, de esquivar siempre la vida que he llevado caminando sobre ese pecado. El arrepentimiento produce la necesidad de tener un cambio en mi vida. Eso es lo que produce el arrepentimiento, la necesidad de tener un cambio en nuestra vida y apartarnos del pecado. Entonces, vemos que Faraón estaba confesando su pecado. ¿Por qué? Buscando que se le quitara las consecuencias. Otra confesión sin arrepentimiento la encontramos en el libro de Josué 7, que nos relata el pecado de Acán. Este caso es diferente porque Acán confesó su pecado, pero él no estaba arrepentido. Acán confesó su pecado porque lo descubrieron, no porque él estuviera buscando el perdón de Dios. Y créanme que este es otro caso muy vivido en la vida, el día de hoy. Lo cogen a uno y uno confiesa el pecado. Pues si no nos cogen, seguimos pecando, ¿verdad? Y esa es la vida, lamentablemente, del creyente hoy en día y del cristiano y del ser humano.
nosotros estamos en el pecado y continuamos en el pecado y vivimos en el pecado, y si no nos descubren, ahí estamos felices en el pecado. Pero si nos descubren, ahí sí lo confesamos. Entonces, en el libro de Acán vemos que en sí la historia es que el Señor le entregó a Josué en la mano a Jericó y al rey con todas sus grandes guerras, ¿verdad? Después de que Josué tomó a Jericó, Dios le da la otra ciudad de ahí. Entonces dice la palabra de Dios que Josué envió hombres desde Jericó a ahí, que estaba junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y recoged la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Hermanos, esta ciudad de ahí era una ciudad más pequeña y más fácil de tomar, porque era su estrato, su condición era muy fácil de tomar. Entonces ellos le dijeron a Josué: vamos a tomarla simplemente con pocos hombres. Ustedes ya conocen el resto de la historia, que fue cuando Acán tomó lo anatema. El Señor le dijo: vayan, destruyan, acaben con todo, pero no cojan nada. Y Acán fue y se encontró un manto babilónico, se encontró un lingote de oro y se encontró un dinero, y él lo cogió pensando que nadie lo había dado cuenta. Entonces, hermanos, Josué le preguntó al Señor, y porque ellos fueron destruidos. Y él decía: si cuando fuimos a Jericó, que eran más, pudimos, ¿por qué con este pueblo pequeño? Y el Señor le dijo: porque hay un anatema en mis pueblos. Alguien no obedeció lo que yo le dije. ¿Qué pasó? El Señor le dijo a Josué: llama a tribu por tribu, familia por familia, cabeza por familia, y hasta que encuentre quién pecó. Hermanos, démonos cuenta, hermanos, que Acán se quedó callado. Acán se quedó callado y esperó que Josué llamara a la tribu por tribu, a familia por familia, al líder de cada casa, a cada persona por persona. Él se quedó callado, esperanzado que de pronto cayera alguien antes que él. Pero el Señor no permitió que fuera así. En versículo 19-20 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Hermanos, Acán confesó su pecado cuando fue ¿qué? Descubierto. Si no hubiera sido descubierto, no hubiera confesado su pecado. Pero en su confesión no había arrepentimiento, no estaba buscando perdón, simplemente confesó su pecado. ¿Por qué? Porque lo pillaron, porque fue descubierto. Yo le pregunto: ¿cuántos cristianos les pasa eso? Que confiesan su pecado cuando son descubiertos. Y es que déjenme decirles algo, hermano, que esas personas no es que pecaron en ese momento, sino son personas que han venido caminando, que han venido viviendo, que conviven con el pecado, y desafortunadamente o afortunadamente los cogen y ahí confiesan su pecado. No es por hablar mal de nadie, pero ¿cuántos pastores han caído en sus ministerios? Que encuentra al pastor con la líder de alabanza, que no es pastor, y no, créanme que no fue que pecó ese día. Eso estaba en el corazón. Eso estaba en el corazón. Y esa idea se venía maquinando hasta que se hizo ¿qué? Efectiva la vida. Entonces, no son personas que pecaron, sino personas que han caminado en el pecado, que están viviendo, que conviven con el pecado y que solamente lo confiesan cuando ¿qué? Cuando son ¿qué? Descubiertos, hermano. Entonces, la confesión de Acán no tenía arrepentimiento. Él le tocó confesar su pecado. Y yo pregunto: ¿a cuántas personas, a cuántos hermanos de la iglesia, a cuántos cristianos hoy en día andan en el pecado y hasta que no son cogidos no lo confiesan? Y cuando lo confiesan, lo confiesan por obligación, pero no están arrepentidos. Y créanme que si les dan la oportunidad, vuelven a caer, porque no hay arrepentimiento. Entonces, Job 34:21 dice: los ojos de Dios ven los caminos del hombre, Él vigila cada uno de sus pasos. Dios sabe cuando nosotros venimos a Él a pedirle perdón y cuando venimos a Él arrepentidos, con un corazón arrepentido. Para terminar, hermanos, veamos un arrepentimiento de que
estamos hablando un arrepentimiento que produce no solamente la confesión, sino que produce que nosotros tomemos acción. La palabra de Dios nos narra la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo, el hijo de papá que necesitaba su herencia, el papá se la dio, este muchacho fue y acabó con todo lo que tenía, y cuando se sintió hasta aquí, que le tocaba comer los algarrobos que comían los cerdos, este muchacho dijo, no, yo tengo que cambiar mi vida. Él confesó su pecado y dijo, yo he pecado contra mi padre y contra Dios, tengo que cambiar, tengo que renunciar, tengo que acabar con la vida que llevo. ¿Y qué hizo este muchacho? Él no se quedó solamente con la intención de hacerlo, sino que él tomó la decisión de ir a arreglar las cosas, a pedir perdón. Él tenía en su corazón un arrepentimiento genuino y eso lo llevó a romper con el pecado y con la vida que estaba llevando. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros somos llamados a hacer frutos dignos del arrepentimiento. Hoy yo quiero terminar, hermanos, diciendo que como creyentes, como cristianos, no somos perfectos, pero sí necesitamos nosotros, lo que sea para Dios, continuar para llegar a la perfección y la santidad en el temor de Dios. Hoy yo quiero invitar a la iglesia, hermanos. Yo quiero invitar a todo lo que está escuchando, hermanos. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha tocado tu profundidad, y si tú sientes que en realidad estás cargando en tu vida alguna contaminación de carne o de espíritu, hermano, yo les pido que en el nombre de Jesucristo tú tomes hoy la decisión de renunciar a esa carga que no te pertenece, a esa carga que no es tuya. En la palabra de Dios, el Señor sabe que nosotros somos ignorantes y que muchas veces la hacemos por ignorancia y que hemos andado en el pecado, hemos caminado en el pecado y hemos ocultado nuestro pecado creyendo que no nos van a conocer o a descubrir. Y el Señor sabe que muchas veces hemos venido a Él a pedirle perdón, pero no de corazón arrepentido, solamente para esquivar las consecuencias. Pero el Señor en su infinita misericordia nos da a nosotros una orden que dice Hechos 17:30-31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si lo que hemos hecho ha sido por ignorancia, hoy el Señor dice, mando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y yo siento que tú y yo pertenecemos a este grupo, porque dice a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hermanos, que esta palabra que hemos traído el día de hoy sea una palabra de exhortación para que nosotros comencemos a caminar, comencemos nosotros a hacer lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos, que vayamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No está diciendo que seamos perfectos, está diciendo que vayamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces estás tú sentado, tú conoces tu corazón, pero piensa que el Señor conoce tus sentimientos y tu corazón. En este momento vamos a tomar la Santa Cena, pero antes de tomar la Santa Cena vamos a tener el tiempo en que vamos a abrir nuestro corazón, el tiempo en que vamos a reflexionar, el tiempo en que vamos a pedirle perdón al Señor por los pecados, pero no solamente por buscar que nos quite las consecuencias, sino vamos a pedirle perdón al Señor en arrepentimiento, pedirle perdón al Señor para que podamos nosotros romper, para que nosotros podamos zafarnos del pecado, para que podamos limpiarnos como la palabra de Dios dice. Ellos están sentados, hermanos. Tómate unos minutos para que reflexionemos sobre nuestra vida.